Sí, chiquillos, buenos días. En esta sesión vamos a continuar con lo que es el proceso de trabajo del primer ejercicio. Recuerden que este se entrega durante la próxima semana. Eh, bueno, la idea es poder seguir avanzando en el desarrollo del ejercicio y recuerden que en la segunda etapa vamos a trabajar con más cosas. Tengo la garganta bastante mala, así que ya. Bien, las materias que tenemos para ver ahora son básicamente recordar un poco esto de las hojas de trabajo, que son súper importantes en el desarrollo de modelos de ArchiCAD. Vamos a ver cómo empezar a trabajar con lo que son formas y operaciones con sólidos. Y en la segunda parte vamos a ver un poquito de escaleras y barandas y vamos a volver a recordar lo que son los temas de planos para que podamos empezar a avanzar un poco en eso. Recuerden que la entrega la tenemos programada para la próxima semana. Y ahí, igual antes de que termine la clase, vamos a hacer un recordatorio de las cosas que tenemos que entregar. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar al ArchiCAD. Ya. Bien. Ya. Como les mencionaba la vez anterior, en el caso de ArchiCAD, nosotros tenemos lo que se denominan hojas de trabajo, que son principalmente las hojas de trabajo. Las vamos a ver en este caso ahí en el navegador o en el mapa de proyecto. En realidad, ahí hay un apartado que dice hojas de trabajo. Bien, ¿qué es una hoja de trabajo? Una hoja de trabajo es básicamente un lugar donde yo puedo depositar cierta información. Y esa información pueden ser fotos, pueden ser imágenes de cualquier tipo, pueden ser planos también, y esos podrían ser planos hechos en base a imágenes o podrían ser planos en formatos DXF o DWG. Y que me podrían servir para eventualmente hacer un proyecto desde cero. Podría ser, por ejemplo, también un plano de no sé, de una zona en particular. Bien. Y dentro de un proyecto yo puedo tener múltiples hojas de trabajo. Por ejemplo, si en un proyecto yo tuviese muchas plantas, muchos planos de plantas, no sé, una planta del primer piso, segundo piso, tercer piso, corte, elevaciones, detalles constructivos, etc. Todas esas vistas yo las podría tener alojadas en una hoja de trabajo. Y esas vistas me permitirían entonces crear un nuevo modelo. ¿Ya? Entonces, en este caso, para poder crear una hoja de trabajo, ustedes van a ver ahí que está en el apartado hojas de trabajo. Pinchamos simplemente con el botón derecho y creamos ahí donde dice nueva hoja de trabajo independiente. Ya. Ahí uno le puede cambiar el nombre, ¿cierto? Tiene su ID de referencia y el nombre. Lo voy a dejar como está por ahora. Igual después uno le puede cambiar el nombre. Ya. La hoja de trabajo básicamente, ¿qué es lo que es? Es como un cuaderno que uno lleva aparte para hacer un proyecto. Entonces ahí uno puede notar que, por ejemplo, dentro de esta hoja de trabajo no tenemos habilitadas las herramientas de diseño. Por ejemplo, todo lo que son muros, pilares, etcétera, no están habilitados.
La única que se encuentra habilitada en ese punto es la de objeto. ¿Bien? ¿Y por qué se encuentra habilitada la de objeto? Porque en objeto podemos encontrar algunas piezas como símbolos 2D, por ejemplo. Bien, pero sí tenemos habilitadas todas las herramientas que son de dibujo. Y ahí están, por ejemplo, documento, anotación, cota, línea, etc. Ya, ahora, una hoja de trabajo tiene algo en común con el resto del espacio de trabajo del modelo, que es básicamente la ubicación del origen. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque eventualmente, si yo tuviese, por ejemplo, un proyecto que yo quisiera hacer donde tengo varias pistas, ese origen es muy importante porque me va a definir desde dónde va a partir mi proyecto. ¿Bien? Y eso lo podríamos situar, por ejemplo, en una esquina superior, ¿cierto? Al centro, donde ustedes quieran. Si ese origen yo lo ubico en una posición en la planta, también tendría que colocarlo en una posición similar, por ejemplo, si estuviese haciendo un corte o una elevación, para que coincidan esas pistas. ¿Bien? Ya. A ver, vamos a ir tengo una aquí. Ya. Lo voy a mostrar aquí con un ejemplo de un plano que es una imagen. Esto les puede pasar en algún momento que tengan que modelar a partir de una foto, ¿cierto? Puede ser una foto de un plano, puede ser un escaneado de un plano antiguo, no sé, se me ocurren varias alternativas. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría contar con algunas imágenes para hacer ese proyecto. En este caso, aquí tengo una planta y podría tener también, por ejemplo, ahí tengo una elevación. Y podría tener eventualmente un corte. Un corte. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunos materiales que me podrían servir para poder hacer un proyecto. En este caso son fotos. Pero podrían ser también archivos DWG, ¿cierto? Podrían haber sido, por ejemplo, como los archivos DWG que usamos para los ejercicios del semestre pasado. Todos estos planitos urbanos de repente, donde están los mapas prediales, los terrenos, donde nosotros vamos a alojar los proyectos, podría ser un tipo de plano que podríamos usar en algún proyecto. Y acá en este caso, claro, los tengo ahí colocaditos, ¿cierto?, en una carpetita. Ahora, estos planos obviamente que lo ideal es que cuenten con alguna información, por ejemplo, y eso lo vimos también un poco el año pasado, ¿no? Cuando trabajamos con SketchUp y AutoCAD. Lo ideal es que los planos vengan con alguna cuota o algo que me permita a mí ajustar los valores, ¿cierto?, de los elementos para que tengan algún tipo de medida. Ya. Entonces, esta imagen, que es una imagen JPG, yo la puedo montar aquí en el ArchiCAD y usarla para poder modelar. Entonces, para poder hacer eso, en este caso aquí lo que hago, estoy aquí dentro de la hoja de trabajo independiente, me voy a archivo, contenido externo, colocar dibujo externo, y ahí ustedes pueden ver que dentro de todas las variaciones de tipos de archivo que puedo incorporar están los archivos de imágenes convencionales, ¿cierto? Los JPG, los PNG, etcétera. Están también los PDF. Eventualmente, si uno, por ejemplo, se consigue una planimetría en PDF, la podría importar de esa manera también. Y aquí están los archivos nativos de AutoCAD, ¿cierto? Que es el DXF y el DWG.
Entonces, por ejemplo, aquí voy a importar la imagen de este proyecto. No, no. Ya, acá está. Ya. Cuando uno importa, en este caso una imagen JPG, antes de colocarla, fíjense que la imagen puede flotar libremente, o sea, depende de donde yo la vaya a poner. Ya, entonces yo la pongo ahí, ¿cierto? Y ahí se colocó esa imagen. Ahora, yo esa imagen, por supuesto, que la podría tomar y la podría desplazar, ¿cierto? Y aquí es donde ustedes tienen que decidir, por ejemplo, si vamos a hacer una imagen de este tipo, ¿dónde la vamos a colocar en relación al origen? ¿Bien? Entonces, acá yo podría definir, por ejemplo, que aquí el origen de este proyecto va a estar justo donde está el punto A0. ¿Cuál es el punto A0? En este caso es donde está la intersección del eje A con el eje 0, o el eje 1 podría ser. ¿Bien? No sé por qué pusieron eje 0, ¿no? Es raro. Entonces, aquí justo en este puntito al medio donde debe estar mi origen. ¿Bien? Pero antes de hacer eso, de relocalizar en este caso esta planimetría con respecto al origen, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿A alguien se le ocurre qué tengo que hacer? ¿O algo que me falta hacer? ¿No? Escalarla, ¿cierto? Porque aquí no tengo idea de qué escala tiene. O sea, esta imagen podría estar en una escala 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000, 1 a 100, 1 a 10, no se sabe. Por eso es importante tener alguna cota. ¿Ya? Ahora, ojo, esto tienen que tenerlo bien en cuenta. Como vamos a trabajar, o eventualmente ustedes podrían llegar a trabajar con alguna planimetría de este tipo, que es una foto, cuando yo me acerque, obviamente van a ver ahí algunos píxeles que no van a permitir tanta precisión. Es distinto cuando hacemos un plano a partir de un DWG, porque ahí las líneas se ven perfectas, ¿cierto? Recuerden que ustedes en este caso, si están haciendo su trabajo, igual pueden usar algún proyecto como referencia. No estoy diciendo que haya que copiar, pero eventualmente a lo mejor hay algún detalle o algo en particular de un proyecto que han visto y que quisieran incorporarlo en sus proyectos personales. Ya. Para escalar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar esta imagen y nos vamos a ir aquí a la herramienta escalar, que está en la parte superior. Ahí ustedes pueden ver en la parte superior hay una herramienta que dice escalar. Bien. El proceso de escalado de la foto, en este caso en ArchiCAD, es un poquito parecido al de AutoCAD. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, pincho la herramienta acá y aquí me va a preguntar si yo quiero hacer un escalado en base a un factor definido o lo quiero hacer gráficamente. Obviamente que yo lo voy a hacer gráficamente porque yo voy a indicar cómo se va a hacer el escalado. Bien, entonces hago clic en OK. Ya, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí en este caso? Tomar un puntito de referencia, por ejemplo acá dice uno, a ver, aquí está el largo del proyecto, que son 17 metros, ¿cierto? Que sería desde el eje, no sé si es del eje al eje. Ya, voy a tomar aquí mejor. Este dice 1.20. Entonces, yo parto. No, espérame. No. Esto me faltaba una cosita acá. Para poder escalar, esto era igual un poco lo que hacíamos en AutoCAD. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si aquí en la imagen me aparecía una medida, que podría ser esta o podría ser una escala gráfica? Yo aquí tenía que dibujarle encima una línea que tuviese la medida verdadera, ¿cierto? Entonces, en este caso, aquí más o menos, en la misma posición donde se inicia esa línea, yo aquí empiezo a trazar una línea y le defino su distancia. En este caso son 1.23, ¿ya? Ahí vemos, claro, que la línea es mucho más larga que la que tiene la foto. Bien, ahora no sé si es un error del dibujo porque es... Bueno, que raro que sean todos iguales excepto dos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ajustar la imagen para que este tamaño del 1.23 que me aparece en la foto coincida con ese 1.23 de esta línea verdadera.
¿cierto? Incluso si pongo una cota aquí, una cotita aquí, ahí, ahí, vemos que mide 1,23. Bien, entonces ¿qué es lo que hago? Selecciono la foto solamente, pongo escalar, definir gráficamente, y aquí ¿qué es lo que hago? Pincho en el inicio de esa línea, ¿cierto? Ahí, marco donde están los 1,23 de la foto, básicamente, que creo que es más o menos por aquí, y después llevo, en este caso, el cursor hasta el final de la línea que mide 1,23 en la realidad. Y ahí, en este caso, la imagen queda escalada. Bien, lo voy a volver a repetir. Ya, vamos a volver a repetir acá. Volver a estirar un poquito la imagen. Entonces, por ejemplo, acá tengo una línea de 1,22, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Hago una línea aquí, parte en ese punto, 1,22, 1,22. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Selecciono la imagen, selecciono la herramienta escalar o control K, pincho en este caso la parte izquierda, que es donde se inician ambas líneas, tanto la línea verdadera como la línea de la foto, del plano. Tomo la distancia de la foto del plano, o sea, los 1,22 que están en la imagen, está por abajo, aquí no se alcanza a notar. Lo tomo acá y después la llevo a los 1,22 de la línea verdadera. Y ahí en este caso la imagen se escala. Bien. Aquí me aparece una dimensión 17 metros. Vamos a ver si es que es realmente así. Voy a trazar una línea que va a ir desde acá más o menos hasta acá y me dice que está más o menos en 16,9, más o menos por ahí. No sé si está realmente... Claro, aquí aparentemente estos 17,04 son entre los dos ejes, entre el primer eje y el último, ahí, porque ahí me da más o menos esa distancia, ¿cierto? 17,09 me da. Que es más o menos ok, o sea, son poquitos centímetros de diferencia. Bueno, ese es probablemente uno de los problemas que tiene en este caso cuando uno modela a partir de este tipo de archivos, que es cuando uno tiene una foto, que va a haber imprecisión en las dimensiones, ¿cierto? Pero bueno, nada que hacer ahí. Eso les va a tocar bastante en los años próximos, sobre todo en los cursos, por ejemplo, en coordinación de sistemas, tienen que generalmente hacer plano a partir de fotos y ahí siempre tenemos ese atado. Ya, entonces, si la imagen ya está escalada, en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Moverla al origen, ¿ya? Porque aquí esta imagen donde está, claro, está bien escalada y todo, pero no está bien posicionada. Lo que yo tengo que hacer ahora es posicionarla correctamente para que me coincida con el origen. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá, a donde dice A0, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar la imagen, voy a tratar de ponerme, pucha, aquí, si es necesario, puedo hacer una línea auxiliaria ahí, ¿eh? Por ejemplo, una línea ahí, ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a seleccionar el elemento y ahí en ese puntito, esa intersección, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a pinchar encima, ahí se me abre esta opción, ¿cierto? Que es desplazar o arrastrar, y que lo que voy a hacer, voy a moverlo todo hasta el origen. Ahí. Bien. Entonces la idea en este caso es que el origen quede puesto en alguna zona en particular, que ustedes puedan reconocer claramente. Entonces en este caso es la intersección del eje A y el C. Bien. Ya, ahí tenemos en este caso esta primera hoja de trabajo ya lista. Voy a configurar una segunda hoja de trabajo que va a ser, por ejemplo, para un corte. Aquí en este caso, este proyecto tengo varias
Ahí está el corte. Bien, pero aquí en el corte, claro, no veo el eje 0, pero sí veo el eje A. ¿Cierto? Si le hago zoom, ahí puedo ver que está, en este caso, el eje A hacia la derecha. Bien, ahora claro, este es un corte bien detallado, porque se alcanza a ver que es una estructura de madera. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a crear una nueva hoja de trabajo. Pincho acá en mi hoja de trabajo, nueva hoja de trabajo independiente. Ya. Hago clic en crear, ¿cierto? Pero fíjense que ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el origen. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Cuando coloque este corte, voy a tener que colocarlo de manera tal que el origen, en este caso, coincida con la posición que tiene en la planta. ¿Ya? Y en la posición que tenía en la planta, en este caso, estaba justo pasando por el eje A. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hago en este caso? Me voy a archivo, contenido externo, colocar dibujo externo, corte, o la vista que corresponda, ¿cierto? Ya, ahí lo tenemos. Ya, ahora, este corte yo lo tengo que escalar ahora. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que no tengo alguna medida. Claro, aquí hay algunas cotas de nivel, pero no van a servir mucho. Pero ¿qué es lo que puedo hacer? Fíjense acá, en este caso tengo el corte, pero como les digo, no tengo ninguna medida. No sé, claro, ahí hay una dimensión, por ejemplo, de la altura. Pero aquí, ¿qué es lo que me convendría? Básicamente escalar esta vista con la planta. ¿Ya? Porque ya tengo una vista anterior que es la planta, y esta está bien escalada y bien posicionada. Entonces, cuando a ustedes les toque hacer esto, mi consejo es que primero escalen la planta y que el escalado de la planta sea el que defina todas las otras los otros escalados. Bien, porque claro, si lo vamos haciendo vista por vista, después cuando lo tratemos de armar como un total van a haber distorsiones. Entonces, en este caso, ahora que tengo este corte puesto acá en esta hoja de trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la planta como una referencia, y para eso, ¿qué es lo que hago? Activo en este caso aquí en la parte superior lo que es el trazado. Recuerden, ahí hay un botón que dice trazar, lo activo, y aquí donde dice escoger referencia, ustedes pueden cambiar, por ejemplo, el tipo de referencia, y ahí donde dice buscar una referencia de trazado, pueden buscar en este caso, por ejemplo, la hoja de trabajo 1, que es la que hicimos al principio. Bien, o sea, aquí ustedes se dan cuenta que yo puedo, por ejemplo, escalar un elemento que está en una hoja de trabajo usando otra hoja de trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hoja de trabajo independiente. Ok, y ahí me aparece la planta. Y si se fijan, aparece la planta bien puesta acá. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Puedo tomar esta imagen de acá, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la voy a llevar hasta el eje A. Más o menos por ahí, ¿cierto? Claro, aquí no tengo como regular la transparencia como para mirar abajo. Ah, sí, mira. Sí. Mira, aquí acá tiene todas las cosas para poder ayudarlo a uno. Fíjense que acá tienen ustedes una imagen y en las definiciones, en la parte superior, las definiciones de la imagen, hay un botoncito que dice fondo transparente. Bien, si pinchan ahí, fíjense lo que pasa, que la imagen se vuelve media translúcida. Entonces ahí puedo ver el planito que está debajo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer yo ahora? Tengo que escalar esta imagen con la que está debajo. Y aquí tengo los ejes que me van a ayudar para hacer ese escalado. Entonces tengo que hacer que en este caso esta imagen de este corte crezca. ¿Cierto? ¿Y cómo va a crecer? Básicamente, vamos a poner aquí escalar.
tomo este borde que está aquí, desde esta línea aquí, que va del eje A al eje F, ahí, para hacer una línea recta, ¿cierto? Hasta aquí más o menos, y después lo aumento, ¿cierto? Hasta el eje F de la foto que está debajo. Y ahí están las dos vistas escaladas. ¿Bien? Sí. Hay que activarla para poder foto transparente, porque esa opción me sale. ¿Te sale bloqueada? Sí. No sé si será lo mejor porque tengo solo una imagen. O sea, puse una planta, pero no encuentro como otra cosa, en otra hoja de trabajo. No. O sea, si tiene el trazado activado, igual se puede. Qué raro. Debería poderla activar. ¿Pero lo está haciendo la hoja de trabajo? Sí. Sí. Ya. Entonces, esta imagen ya está ubicada, ¿cierto? O sea, está escalada, mejor dicho, pero me falta ahora ubicarla bien. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, yo tengo el origen acá. Aquí se alcanza a notar que por ahí está el origen. Está como justo en la parte de arriba. Pero aquí lo que me convendría entonces, a lo mejor, que el origen de mi proyecto esté, no sé, en alguna superficie, algún piso, ¿cierto? En el piso 1, en el piso 0, donde ustedes definan, en algún nivel en particular. Entonces aquí a lo mejor que me convendría quizás colocarla acá, ¿cierto? Donde está justo la parte superior del piso o el piso terminado. ¿Bien? En realidad como, o puede ser en la parte inferior, ¿cierto? Porque aquí esta estructura es como bien compleja, tiene harto detalle. Entonces en este caso a lo mejor ya, la voy a dejar acá, ¿cierto? Por ahí. Entonces aquí yo la voy a mover, voy a tomar la imagen y la voy a desplazar. En este caso la voy a arrastrar hasta el origen. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ubicamos en este caso en la hoja anterior, la hoja de trabajo. Aquí tenemos el plano, ¿cierto? Con el origen ubicado en este caso en esta esquina. Podría ser otro punto. ¿Eh? Y en el corte también tenemos ubicado el origen, por lo menos alineado con ese eje, pero aquí definimos también la altura de inicio del origen. ¿Por qué es importante eso? Porque esa es una coordenada del proyecto que ustedes están definiendo. Si el día de mañana ustedes, por ejemplo, trabajaran este proyecto de manera colaborativa, eso quiere decir, no sé, entre varias personas dentro de un equipo, esta ubicación es esencial porque significa que esta ubicación es la que todo el resto del equipo va a utilizar para poder hacer el modelo. Entonces otra persona se va a encargar de hacer, por ejemplo, todo lo que sea estructura, ¿ya? Y otra persona se va a encargar de hacer todo lo que es como las envolventes interiores, los tabiques, etcétera. Pero si esas personas no cuentan con un modelo que esté ubicado desde un origen específico e idéntico, cada persona podría estar haciendo parte en cualquier lugar del modelo, ¿cierto? Entonces ahí en este caso es importante que esas coordenadas sean similares. Ya. Listo. Entonces aquí ya tenemos lista esta opción para esta hoja de trabajo. Aquí le puedo quitar el fondo transparente. Ahí. Y ahí tengo en este caso una hoja de trabajo donde tengo un plano, una planta y una hoja de trabajo donde tengo una elevación, o sea, un corte. Ya. Ahora la pregunta es cómo uso esto yo en el proyecto, ¿cierto? Porque en mi proyecto yo puedo tener
podría tener demasiadas cosas. De hecho, aquí voy a borrarlo todo. Por ejemplo, si yo tuviese un proyecto vacío, ¿bien? Ahí está mi origen, que es ese símbolo, ¿cierto? Donde convergen los tres ejes coordenados. Ya, si me voy al piso 1, por ejemplo, aquí estoy en el piso 1, y vemos que ahí está el origen, ¿cierto? Ya. Si quiero activar el plano este que puse en la hoja de trabajo para usarlo para modelar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Irme aquí donde dice trazar, y en la ventanilla, en la flechita que está a la derecha, escoger referencia, y ahí elegimos la opción que dice buscar una referencia de trazado, y ahí ustedes fíjense que tienen habilitadas las hojas de trabajo para poder seleccionar. Entonces ahí, por ejemplo, puedo poner hoja de trabajo 1, y que lo que va a pasar, me va a aparecer en este caso el planito por debajo, y va a aparecer en este caso con un color específico, ¿ya? Aquí aparece, por lo menos a mí me aparece con un color así medio, es como medio café, medio color ocre, pero bien atenuado, ¿ya? Ese color ustedes también lo pueden cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? Si nos vamos ahí a la paleta trazar, al último en el último apartado de esa paleta dice trazar y referenciar. Si pinchan ahí, ustedes pueden cambiar, por ejemplo, el tipo de color que estamos usando. Aquí a lo mejor alguien quiere algo más intenso, entonces le va a poner un rojo, por ejemplo. Y fíjense cómo cambió la referencia de la base. Y esto podría ser quizá un poquito más intenso o menos intenso, ¿ya? Ahí uno puede colocarle un poquito menos intensidad o mucha intensidad. Yo quizás lo podría dejar por ahí. Ojalá que si van a cambiar el color a esto, sea un color de algo que no vayan a confundir después. Por ejemplo, que vayan a colocar ejes estructurales con colores o potes con colores, cosas así, y que se vayan a confundir con este tipo de vistas. Ya, entonces le dan ahí que sea un color como bien distintivo. Ahí, por ejemplo, una especie como de magenta. Ya. Y la gracia que tiene esto es que esa imagen que yo tengo abajo no la puedo modificar, o sea, si la trato de seleccionar no pasa nada. Simplemente la puedo prender o apagar ahí en trazar. Pero, ¿qué cosa sí puedo hacer? Puedo modelar encima. Entonces, por ejemplo, ahí tengo un murito que dice que mide 11. Entonces aquí, por ejemplo, voy a definirme un muro de 11. Lo puedo colocar en el centro, ¿cierto? Ahí. Y ahí podría empezar a modelar. ¿Ya? Y de esa manera entonces puedo empezar a crear cosas encima del proyecto. Bueno, aquí lo principal hubiese sido a lo mejor en primer lugar haber colocado los ejes, ¿cierto? Entonces aquí a lo mejor me voy a donde dice elementos de red, ¿cierto? Y aquí coloco algunos ejes. Ahí. ¿Ya? Y puedo seguir colocando el resto de los ejes respectivos. Ya, eso básicamente con lo que es respecto a las hojas de trabajo. Ahora, las hojas de trabajo no solamente me sirven para esto en ArchiCAD, ¿eh? Es importante que ustedes igual recuerden que el ArchiCAD lo pueden utilizar también como si fuese un AutoCAD. O sea, yo aquí puedo dibujar también. Si yo no quiero hacer a lo mejor un modelo 3D, sino que simplemente quiero hacer, no sé, algo con líneas, yo aquí tengo las herramientas de líneas, ¿cierto? Que puedo utilizarlas para, en este caso, por ejemplo, dibujar cosas encima. Entonces esto, claro, en vez de dibujarlo como un 3D, yo podría dibujarlo a mano. ¿Bien? Y de esa manera completar una planimetría. O sea, no toda la planimetría que yo vaya a hacer va a venir de un modelo precisamente tridimensional. Bien, es importante señalar ese punto cuando uno está trabajando en este caso en ArchiCAD. Y eso sí yo eventualmente lo podría guardar como un archivo vectorial. Por ejemplo, si me voy a guardar como,
ahí puedo guardarlo, por ejemplo, como PDF, ¿cierto? O incluso como un DWG. Y ahí lo podría seguir trabajando en otro software más familiar como AutoCAD, por ejemplo. Ya. No sé si hay alguna pregunta, duda. Bien. Ya. Otra cosa que vamos a ver hoy día son las formas y operaciones con sólidos. Ya. Dentro de todas las cosas en diseño que nosotros podemos agregar, bueno, ustedes saben, por ejemplo, está muro, pilares, vigas, forjado, cubierta, etcétera, ¿cierto? Y dentro de ese set de herramientas hay uno que se llama formas. ¿Bien? Ya. La forma, que lo que es, como su nombre lo indica, es la opción de poder crear una forma que no sea regular. ¿Cómo se crea una forma? Bueno, hay varias maneras. Entonces, si yo me voy aquí a la herramienta forma, en la parte superior, fíjense que aquí hay algunas opciones que yo puedo utilizar. Por ejemplo, puedo crear un trazado, ¿cierto? Para hacer un polígono y crear una figura, que después eventualmente podría crearle algún tipo de desplazamiento o barrido, de esa manera hacerla tridimensional. O podría ser, por ejemplo, un rectángulo, ¿ya? Y si no es un rectángulo, puede ser, por ejemplo, un círculo, ¿ya? O un arco. Ahí también puedo generar algunas figuras tridimensionales, digamos, con dos puntos clave, que son básicamente las esquinas de un cuadrado y la altura. Y también puedo crear superficies de revolución, en este caso como se ven acá. Ya. Para poder crear una forma básica, que lo que hago en este caso, pincho aquí la primera opción y voy a trazar un plano, que puede tener una forma cualquiera, por ejemplo así. Cuando esto se cierre, obviamente se va a formar un planito. Bien, este planito no tiene espesor, es como un plano de los que hacemos en SketchUp, pero si nos vamos a la vista 3D, vamos a ver que ese planito existe. ¿Ya? Entonces, eventualmente, si uno quisiera, por ejemplo, podría colocar en el modelo algún tipo de plano de ese tipo, como para señalar, no sé, una tela o alguna cosa que tenga, por ejemplo, muy poco espesor. Bien. A ver, y esto lo puedo hacer en corte. Aquí estoy en el corte. Claro, aquí en este caso, por ejemplo, fíjense que estoy en un corte e hice una figura. ¿Ya? Obviamente, como esta figura está hecha sobre ese corte, en la vista 3D se va a poder observar como una figura vertical. Bien, o sea, eventualmente yo podría tener en este caso alguna figura muy rudimentaria utilizando esa herramienta.
Ahora, cuando uno hace una forma, si yo por ejemplo me voy ahora a seleccionar esa forma, le puedo hacer algunas operaciones encima. ¿Qué operaciones puedo hacer? Por ejemplo, si pincho en este caso en una de las esquinas, ahí me aparece esta ventanita. ¿Bien? Y esa ventanita que me permite, básicamente, por ejemplo, en primer lugar, me permite desplazar, por ejemplo, en este caso, un punto de esas, de esos polígonos, creando una especie de malla. Ahí, por ejemplo, lo levanté. Fíjense que esa malla, ese plano ya no es tan plano. Si pincho otro plano acá, otro nodo, ahí puedo seguir levantando y ahí como que la malla se empieza a hacer un poquito más densa. ¿Bien? Puedo crear otro nodo aquí encima y levantar. Bien, entonces ahí yo básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy de alguna manera creando una malla más compleja. Ahí. Así que en algún caso tuviera una cubierta que es muy difícil o muy compleja, claro, podría hacerlo de esa manera. Ya. Y acá, fíjense que también, ¿qué puedo hacer? Hay una opción que aquí en este caso es esta, que es para poder hacer un barrido, ¿bien? O una extrusión. En SketchUp esto es lo que se llama empujar, ¿cierto? Que es cuando uno tiene un polígono y uno empuja ese polígono y forma una figura tridimensional. Ya, entonces yo puedo empujar ese polígono, ¿ahí? Y aquí me hace una figura tridimensional de ese polígono. Pero aquí hay que tener ojo porque la puedo ir haciendo como en distintas direcciones después. Pero si quiero solamente que se haga en una sola dirección, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso la voy a hacer hacia abajo y vuelvo a marcar en el mismo punto. De ahí se crea en ese caso esa figura. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, eventualmente, claro, podría hacer, por ejemplo, una figura, pero aquí no se puede, que eventualmente podría ser un poquito más compleja. Ya, aquí en este caso, esta figura que tengo acá, que está de manera vertical, también la puedo empujar. Si le pongo acá, por ejemplo, empujar, fíjense que ahí puedo crear, en realidad es un tubo, ¿eh? O sea, yo podría llegar hasta aquí, por ejemplo, y después seguir en otra dirección. ¿Ya? De ahí crear en este caso una figura quizá un poquito más distinta. Ahora, esta figura por supuesto que también tiene configuraciones específicas. Aquí usted le pueden colocar quizá de un material específico. En las definiciones de ese elemento, obviamente esto también tiene una relación visual con respecto a la planta, cómo se va a ver, ¿cierto? En las clasificaciones y propiedades ahí vamos a definir si es que este elemento es una función estructural o no. Porque claro, a lo mejor podría ser quizás como un muro, no sé, un muro como con una forma bien irregular, ¿ya? Ya. Ahora, la gracia que tienen las formas es que yo, por ejemplo, puedo tomar una forma y puedo modificar sus puntos desde las esquinas. Y ahí, por ejemplo, puedo ajustar su forma, ¿cierto? Achicarla, agrandarla, estirarla, ¿cierto? Ahí lo puedo modificar libremente. No es la única manera de hacer forma, obviamente, pero eso, por eso es importante que ustedes vayan introduciendo ahí un poco cómo poder hacer estas figuras.
Ya. Ahora, ojo con este punto. ¿Ah? Aquí yo, por ejemplo, tengo. Voy a hacer un muro. Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer un muro. Un muro es una entidad súper básica, ¿verdad? Y cuando yo la selecciono, por supuesto que ahí en las opciones me aparece que es un muro. Pero ojo, todas las cosas que yo hago, en este caso en ArchiCAD, y que sean elementos que en este caso sean similares, por ejemplo los muros, los pilares, las vigas, las cubiertas, se pueden transformar en formas. ¿Ya? ¿Por qué o por qué se puede hacer eso? Porque a veces, claro, a lo mejor la forma de mi proyecto es tan particular que de repente tengo que ajustar el muro en una esquina porque es súper angulada, ¿cierto? Y con las operaciones básicas del programa no es posible de hacer. Bien. Eh, entonces, claro, aquí por ejemplo yo tengo un muro, pero a lo mejor ese muro, claro, tiene un final acá que va como en diagonal, no sé, o tiene algún tipo de corte o cosas por el estilo. Ya, este muro yo lo puedo transformar básicamente en una forma. Entonces aquí, por ejemplo, selecciono un muro en particular, le pongo botón derecho y ahí me dice convertir selecciones en formas. ¿Ya? Ahora, ojo con ese punto porque esa es una operación que es irreversible. ¿Bien? Entonces en este caso, claro, y ahí dice obviamente que los elementos serán convertidos en forma, los originales serán eliminados junto con sus colas. Entonces aquí que lo que hago, pongo OK y ahora este elemento, por ejemplo, si lo selecciono, fíjense que ya no es un muro, sino que ahora es una forma. Pero qué ventaja tiene que ahora yo, por ejemplo, podría eventualmente, no sé, voy a seleccionar, eh, voy a seleccionar ese puntito de aquí, ese puntito de acá, ¿cierto? Y eventualmente aquí puedo hacer un desplazamiento. Podría desplazar, por ejemplo, esa línea hacia allá y ese borde hacia allá. ¿Ya? Y ahí eventualmente podría un muro tener algún tipo de definición específica. Claro, ¿cuál es el problema? Que es probable que se puedan generar quizás estas aristas de borde. ¿Bien? Ya. Ahora hay otra manera de modificar los muros en todo caso. ¿Ah? Por ejemplo, si uno quiere hacer un corte en diagonal, quizás esta no es la mejor opción. Ya, de ahí los vamos a ver, por lo menos en la segunda parte, cuando veamos eh, también el tema de la escalera. Ya, voy a mostrar otro ejemplo. En este caso voy a tener dos formas. Voy a hacer una forma aquí muy básica. Ya, aquí tengo dos formas, ¿cierto? Esta la voy a extruir. Vamos a crear aquí un barrido. Por ahí. ¿Qué pasa? Se volvió loco. Pues sí. Me dio la... Se caldeó. Ahí tengo un volumen. Ya, este volumen, voy a hacer más simple, mejor lo voy a copiar. Ya. ¿Ustedes saben lo que son las operaciones booleanas? ¿Las han escuchado alguna vez? Ya. ¿Qué son las operaciones booleanas? Bueno, busquémosla aquí en...
Ya, las operaciones booleanas básicamente son tres operaciones que se utilizan cuando uno trabaja con sólidos. Por ejemplo, las principales son tres solamente: intersección, unión y exclusión. Bien, pero también, claro, hay más operaciones disponibles. Por ejemplo, unión, sustraer, intersección y diferencia. ¿Ya? Aquí hay un gráfico que me muestra básicamente de qué se trata esto. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una figura que puede ser un cubo y tienen otra figura que puede ser una esfera, ¿ya? Y quieren utilizar una de esas figuras para sacarle un pedazo a otra. ¿Bien? Entonces, ahí utilizamos el concepto que nosotros conocemos como operaciones booleanas. Esto lo van a encontrar en todos los programas de diseño 3D, ¿eh? Todos. Incluso el SketchUp también tiene una herramienta de ese tipo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una figura A, que en este caso podría ser el cubito, una figura B, que podría ser la esfera. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy a la figura A, le estoy sacando un pedazo utilizando la B como figura, ¿no? Que puede ser en este caso la esfera. Bien. Y podría ser otra cosa, que podría crear una tercera figura utilizando lo que le saco al A, que es como ese cubo, y lo que le saco al B, que sería esa esfera. Y ahí aparece en ese caso, por ejemplo, como se ve ahí, una tercera entidad. Bien. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque en algún momento les va a tocar a ustedes que en algún proyecto o algo le tienen que sacar un pedacito, utilizando alguna forma, ¿cierto? No sé, por ejemplo, cuando están haciendo un terreno y tienen que nivelar y tienen que hacer una especie como de muro de contención, ¿cierto? Algo por el estilo, a esa masa de terreno le tienen que sacar un pedazo. ¿Ya? Y ahí trabajamos con lo que son las operaciones de sólidos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funcionan en este caso las operaciones de sólidos? Pongan atención acá. Tengo aquí dos sólidos. Este lo voy a desplazar, por ejemplo, voy a desplazar por acá. ¿Ya? Ahí se están intersectando. Bien. Esto les puede servir, por ejemplo, ya si después quieren alguien hacer algún tipo de detalle, no sé, alguna pieza estructural específica que va a un proyecto, ¿ya? También se pueden utilizar estas herramientas. ¿Por qué? Porque yo también podría guardar no solamente los archivos como lo hemos visto hasta el momento, como un PDM, ¿cierto? O como un TPL, sino que también los puedo guardar como un objeto de ArchiCAD. Que es un objeto básicamente como un elemento de biblioteca, como una familia. Entonces a lo mejor podría ser un mueble, podría ser una silla, podría ser un tipo de pieza específica, algún herraje metálico que voy a utilizar mucho en mi proyecto, ¿ya? Entonces yo lo puedo guardar eso como una figura que es un objeto básicamente, y que después lo puedo utilizar libremente en cualquiera de mis proyectos. ¿Ya? En SketchUp, ¿se acuerdan cómo se llamaban esos elementos, no? Que uno podía utilizar para los proyectos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan en SketchUp cuando metían cositas de afuera, cómo se llamaban esas cosas? ¿No se acuerdan? Ya, eso se llaman componentes. Claro, en Revit podríamos decir que son las familias, y aquí en ArchiCAD podríamos decir que son los objetos. Y ahí entran todos los objetos, por ejemplo, autos, árboles, ventanas, objetos de decoración, muebles, artefactos sanitarios, cocina, lavamanos, etc. ¿Bien? Ya, entonces, vean lo que voy a hacer acá. Aquí tengo dos entidades. Entonces, a esta entidad que está abajo la vamos a denominar como el destino, y la que está arriba va a ser el operador. Bien, ya. Para que se produzca entonces esta transformación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar en este caso esta figura, ¿ya? Que va a ser, por ejemplo, este elemento. Aquí le ponemos conectar. Bueno, ahí de hecho dice operaciones booleanas.
Aquí le ponemos conectar. Y aquí dice operaciones de elementos sólidos. ¿Ya? Esto después lo vamos a volver a recordar porque generalmente lo usamos bastante, por ejemplo, cuando queremos cortar un muro con una cubierta. ¿Ya? Imagínense que usted tiene una cubierta que es redonda o media curva y queremos recortar el muro para que tenga esa silueta. Ya. Ahí vamos a utilizar en este caso esta operación. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Botón derecho encima, conectar operaciones de elementos sólidos. Ya. Aquí se me va a abrir esta ventana y me está indicando que ya tenemos un destino elegido. Y por eso ahí me dice 1. ¿Cuál es el destino elegido? Ese primero. Entonces ahora, ¿qué es lo que me corresponde? Elegir el operador. ¿Cuál va a ser el operador? Es básicamente la segunda figura. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Selecciono el operador y pincho ahí donde dice añadir como operador. ¿Ya? Y ahora me dice escoger operación. ¿Qué operación quiero hacer? Ahí está. Sustracción con exclusión hacia arriba, sustracción con exclusión hacia abajo, intersección o adición. Le voy a poner aquí sustracción. Y si le pongo sustracción y para que esto se complete le pongo aquí ejecutar. ¿Ya? Y para que el proceso quede finalizado, ahí donde dice finalizar operaciones, le pongo ahí convertir en formas. Ok, entonces esto lo cierro ahora y esta figura la voy a eliminar. Y fíjense cómo quedó acá en este caso esta figurita con un sacado. Bien. Eso es básicamente una operación booleana. Ya, en términos prácticos, ¿cuándo me podría servir esto? Por ejemplo, como les decía recién, cuando yo tengo un muro, por ejemplo, yo tengo un muro acá y a lo mejor hice una forma media rara, ¿cierto? A ver si lo logro hacer en... Aquí tengo un corte. Por ejemplo, acá tengo un corte y ahí me aparece un muro. ¿Ya? Imagínense que estoy inventando una cubierta de proyecto que es bien compleja y esta la estoy haciendo a lo mejor con una forma. O sea, a lo mejor aquí estoy haciendo una silueta así que sea súper complicada, por ejemplo, una cosa así. Por ejemplo, ahí. ¿Ya? Voy a ver aquí en la perspectiva. Y claro, esta silueta que en este caso es plana, yo necesito darle espesor. Entonces aquí con la herramienta tubo puedo empujarla un poco para acá, ¿cierto? Para darle un poco de espesor. Y ahí yo tengo en este caso algo que corte el muro. Bien. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Selecciono el muro, botón derecho, conectar operaciones de elementos sólidos. Aquí ya tengo seleccionado en este caso el muro como destino. Y me falta añadir el operador. En este caso sería esta forma que está acá. Selecciono la forma, le pongo añadir como operador y aquí le pongo sustracción con extrusión hacia arriba. O sea, quiero que me corte todo lo que está, digamos, desde la parte inferior de esta forma hacia arriba. Bien. Le pongo ejecutar y finalmente convertir en formas. Fíjense que el muro quedó con una forma distinta. Ya, ¿cuál es el problema? Es que el muro cuando hicimos ese cambio se convirtió en una forma, entonces claro, para poder colocar una puerta o una ventana ahí podría ser medio complejo. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que podría hacer? Podría hacer repetir la operación, por ejemplo, aquí tomo el muro, tomo esta figura que está arriba, le pongo añadir como operador. Le pongo sustracción con extrusión hacia arriba, le pongo ejecutar, pero no le pongo acá convertir en formas, sino que cierro simplemente acá. El muro en rigor está cortado por esta figura, pero si se fijan aquí sigue siendo muro. Bien. Ahora, ¿qué pasa si alguien dice, no importa, entonces borremos esto para que no se vea esa pieza?
¿Qué pasa si la borro? Se elimina la modificación, porque el elemento que está modificando el muro se eliminó. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho acá? A lo mejor este elemento que tengo aquí, alojarlo en una capa que esté escondida. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, voy a crear una capa que se va a llamar, no sé, elementos ocultos. Es importante en este caso entender de que en un proyecto yo eventualmente podría tener cosas que son parte importante del modelamiento pero que no se van o que no se tienen que ver. ¿Ya? Entonces esta cosita la voy a llevar a una capa que está apagada. De ahí se apagó. ¿Ya? El efecto visual va a ser el mismo, pero este sigue siendo un muro. O sea, aquí yo por ejemplo puedo ir y después colocarle una ventana. ¿Bien? Y no tengo ningún problema. O sea, de esa manera ustedes también pueden modificar formas de los muros. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Ya. No se olviden que en el caso de los muros, hay una opción acá que es para crear muros irregulares, que es esa. No confundirla con las formas. En rigor, claro, yo podía obtener el mismo resultado, pero son cosas distintas. Entonces, lo voy a hacer acá con un ejemplo. Yo voy a hacer un muro con una forma irregular y tiene una forma bien particular, ¿cierto? Podría ser una cosa así. Y después voy a hacer algo parecido con una forma. Ya. Ahí si se fijan, los dos elementos son similares, o sea, visualmente son casi idénticos, ¿cierto? Pero el de la izquierda es un muro, o sea, si yo lo selecciono, puedo ver ahí que es un elemento que corresponde a un elemento estructural, y este otro no. Es una forma. Bien. Ahora, como les decía, este muro que está aquí, yo lo puedo seleccionar, le pongo botón derecho, ¿cierto? Y lo puedo convertir en formas. Pero, como les indicaba, también es un proceso irreversible, o sea, no puedo volver a que después ese elemento sea un muro. ¿Ya? Esto, por ejemplo, que es una forma, yo no puedo hacer que sea un muro. De hecho, si le pongo botón derecho aquí, no me aparece esa opción, ¿cierto? De convertir en muro. De hecho, me dice ahí que puedo seguirlo convirtiendo en otra forma, pero no me deja convertirlo en un muro. ¿Bien? ¿Okay? Entonces, ojo con ese punto, porque en algún momento a lo mejor les puede tocar que para poder hacer un proyecto tengan que hacer un muro que sea de una forma media rara. ¿Ya? Y ahí les recomiendo que usen en este caso en el trazado de los muros, elegir esa opción, que es el método geométrico poligonal.
Ya. Un detallito importante. Ustedes saben que, bueno, hemos hablado un poquito de este concepto de la interoperabilidad, que es cuando nosotros podemos incorporar cosas desde afuera. Lo hicimos recién con este caso de la hoja de trabajo, ¿cierto? Importando algunas vistas que son fotos. Ahora, estos podrían haber sido planos de WG, eso habría sido mucho mejor, porque ahí son líneas básicamente que uno va ajustando de manera mucho más precisa. Si trabajamos los planos metros, aquí no hay que hacer ningún tipo de ajuste a la escala, ya, eso sería casi como inmediato. Pero también podríamos importar cosas de otro origen. En este caso voy a hacerlo con... ya. Eventualmente podría pasar que ustedes necesitaran, por ejemplo, algún mueble, ¿cierto? Alguna cosa, un artefacto que no encuentran en internet o que no está dentro de la biblioteca acá de Arquicad. Que igual tiene una biblioteca bien extensa, pero a lo mejor no está el específico que ustedes quieren. Yo, si quiero importar algo desde afuera, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que irme donde dice Archivo, Interoperabilidad, Combinar. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo combinar desde lo que se llama un archivo. Ahí pongo combinar desde archivo. Y aquí, uno de los archivos que yo puedo usar para combinar es, por ejemplo, el archivo SketchUp. Bien, hay hartos archivos de estilos 3D que se puede utilizar. Está, bueno, el DWG, que también puede ser 3D. Está el IFC, ¿cierto? Que es este archivo estándar para los proyectos BIM. Está el de SketchUp, el SKP. Están los archivos de Google Earth, los KMZ, que son estos archivos de los edificios que aparecen en Google Earth. Los modelos de Rhino, ¿cierto? Que es otro modelador 3D. Los archivos Collada, que es un archivo de formato DAE, que son también para son archivos 3D. El archivo FBX, que es otro formato de archivos 3D. Los archivos de estereolitografía, que son los STL, que son los archivos que se utilizan principalmente para impresión 3D. Bien. Ya. Pero, por ejemplo, si yo tengo aquí el SketchUp, yo a lo mejor tengo una biblioteca de cosas de SketchUp, ¿cierto? A lo mejor tengo ahora un mueble, libros, cuestiones raras, ¿cierto? Cosas por el estilo. ¿Ya? Y a lo mejor quiero utilizar alguno de esos elementos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una cama, ¿cierto? Ahí tengo una cama, le pongo a abrir. Y la puedo situar acá. Obviamente, si el trabajo está en metro, se va a ver de la misma manera. Ya. Ojo, ¿cuál es el problema con estos elementos? Es este, ¿ya? Y aquí se me muestra la malla completita del archivo, en este caso del modelo de SketchUp, ¿ya? No es una malla depurada. Entonces aquí, por ejemplo, claro, ¿se imaginan qué son esas cosas, no? ¿Ah? La almohada, ¿ya? Entonces, claro, son polígonos, son triangulitos que van formando una mallita. Claro, ahora quizás en una vista 3D no se vean mal, pues. Entonces viene con las texturas puestas ahí. Pero si se fijan no queda muy bien, ¿ya? Aun cuando en el modelo de SketchUp esté suavizado y todo se vea perfecto, ¿ya? Entonces tienen que tener mucho ojo con esto. Sobre todo esto se va a notar si es que se le ocurre importar, no sé, un modelo más complejo como podría ser un auto, ¿ya? Entonces acá vamos a ir a autos. O sea, en todos los polígonos del auto, ¿cierto? Entonces quizás para hacer un render después a lo mejor no sea tan malo, pero el problema es que se ven todos los polígonos. Entonces, claro, para colocarlo en una planta o en un corte no va a quedar bien eso, ¿ya? Ahora, había una manera, alguna vez practiqué con eso, pero es bien engorroso, que es como reemplazar la vista que se ve en planta con otra cosa, ¿ya? Porque si yo selecciono estos elementos, son objetos. De hecho, ustedes los pueden ver ahí, que son básicamente objetos, ¿ya? Y ahí aparece una representación de la vista en planta. Ahí aparece una representación, por ejemplo, de la vista en elevación.
una elevación 3 cuartos, ¿cierto? Una elevación lateral, posterior, ¿cierto? Y la otra elevación lateral. ¿Cómo se ve esto en 3D? ¿Cómo se ve en 3D? Se ven los polígonos, de hecho, como sin suavizar. Y claro, yo me acuerdo alguna vez haber practicado con eso para reemplazar, por ejemplo, lo que se ve en la planta. Que sea una planta simplificada de esto, pero la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo hacerlo. Pero se podría eventualmente realizar, ¿ya? Ahora, por eso les digo, igual, ojo con este tipo de mobiliarios que vayan a importar desde afuera. Por ahora traten de utilizar los elementos que tengan por defecto, ¿ya? Y por último, pueden crear sus propios mobiliarios utilizando las formas, que es lo que hicimos recién, ¿ya? Ya. Vamos a hacer un break ahora. Voy a pasar la lista rápidamente y en la segunda parte vamos a ver entonces todo lo que es el sistema de escalera, barandas, y vamos a meternos un poquito al tema de los planos. Ya, veamos, hoy estamos a 16, Rayén